Con la pregunta número 42. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la hemorroidectomía? Hemorroidectomía. Sangrado, incontinencia, estenosis anal, infección o retención urinaria. Cuando hablamos de hemorroidectomía hay que saber las complicaciones que van a estar presentes en este procedimiento. Estas complicaciones se pueden dividir en complicaciones tempranas, complicaciones tardías. Tempranas, complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tempranas, a ver, antes de seguir con esto, las complicaciones tardías, más de 30 días. Son las que van a aparecer luego de los 30 días de haber sido intervenido el paciente. Las complicaciones tempranas, a la cabeza, el dolor, la más frecuente. La segunda es retención urinaria. Retención urinaria. Se dice que la retención urinaria se da por el espasmo del esfínter urinario como respuesta refleja del dolor. También, también hay un área en común de inervación de la uretra con el esfínter anal. Esto explicaría por qué la retención urinaria después de una hemorroidectomía. Segundo, las infecciones en la región del procedimiento. Esto más se da en las hemorroidectomías cerradas, por ejemplo, la técnica Ferguson. Y seguimos dentro de las complicaciones, eh, hablando de la frecuencia. La que seguiría en frecuencia vendría a ser el sangrado. Dentro de las complicaciones tardías, la más frecuente es la estenosis anal. La segunda más frecuente es la formación o la presencia de tricomas, y estas están asociadas a las hemorroidectomías cerradas. Listo, la clave correcta acá es la letra E, retención urinaria. La clasificación de diverticulitis aguda según la World Society of Emergency Surgery, que es la Sociedad Mundial de Emergencias Quirúrgicas. Esta clasificación de diverticulitis se basa en la Hinchey clásica. Bueno, acá vemos que va a describir un absceso pericólico mayor de 4 centímetros. ¿Cuál es la que describe este absceso mayor de 4 centímetros? 1A, 1B, la 2A, 2B o 3. Todos hemos estudiado o todos sabemos de memoria la clasificación Hinchey, la clásica y la modificada, pero el año 2015 la Sociedad Mundial de Emergencias Quirúrgicas eh, toma en consideración, toma en consideración esta nueva clasificación Hinchey. Bueno, la letra correcta acá es la letra 2A. Vamos para explicarle con el siguiente cuadrito. Vamos a encontrar no complicada y complicada. O sea, vamos a encontrar divertículos complicados y divertículos no complicados. Dentro de los no complicados se considera la de grado cero, la presencia de un divertículo con el engrosamiento de la pared intestinal, o sea, con el engrosamiento del colon, o puede haber el incremento de la densidad de la grasa pericólica. Listo. Cuando hablamos de complicado, vamos a encontrar que se divide en 1A, 1B, 2A, 2B, 3 o 4. La 1A, vamos a encontrar burbujas de aire, escaso neumoperitoneo, en palabras técnicas, y líquido libre escaso en la región pericólica. Pero ojo, no vamos a encontrar absceso. No encontramos absceso. Pero sí, a recalcar el aire, el neumoperitoneo, escaso, y el líquido libre y el líquido de escasa cantidad, de pequeña cantidad. Esto sí. Ojo, que van a estar dentro de los 5 centímetros de la región comprometida del colon. La 1B, acá sí hay absceso. Y este absceso es menos de 4 centímetros. Ojo con esto, absceso menos de 4 centímetros. En la 2A, el absceso es más de 4 centímetros.
La 2B vamos a encontrar neumoperitoneo, pero este neumoperitoneo va a estar a más de 5 centímetros de la región del colon comprometido. El grado 3 vamos a encontrar líquido libre, pero sin neumoperitoneo. El grado 4 es líquido libre con neumoperitoneo. Listo. Dicho esto, ¿cuál se describe el absceso? ¿Cuál describe el absceso pericólico mayor a 4 centímetros? La 2A, mayor a 4 centímetros. Si fuera menor de 4 centímetros, 1B. Listo. Vemos la siguiente pregunta. Corresponde a una característica del error aleatorio. Ya, entonces recuerdan, tenemos dos tipos de errores, ¿no? El error aleatorio y el error sistemático, ¿no? Tenemos dos tipos de errores, ¿no? Sistemático. El error sistemático también conocido como sesgos, ¿no? El error sistemático tiene que ver con el diseño, ¿no? Con el diseño, con la selección, con la medición de las variables, ¿no? Errores en eso. Tiene que ver más o menos con eso. En cambio, el error aleatorio, como su nombre lo dice, se debe al azar. Se debe al azar. O sea, a pesar que hayamos diseñado bien nuestro estudio, hayamos seleccionado bien nuestros sujetos, hayamos medido bien, a pesar de eso, los resultados no salen como deberían ser. Y los resultados lo que deben mostrar es lo que realmente es la realidad, ¿no? Deben reflejar la realidad. Entonces, a pesar de que hagamos bien las cosas, por temas del azar, los resultados no salieron mal, ¿ya? Entonces, ese es el error aleatorio, es el cual es debido al azar. Y también este error aleatorio, recordar que cómo se minimiza aumentando la muestra. Si aumentamos la muestra, entonces reducimos el error aleatorio, ¿no? Reducimos el error aleatorio. Recordar eso también. Veamos acá las alternativas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos dice? ¿Corresponde a una característica del error aleatorio? ¿Son conocidos como sesgos? No. Ya les dije que es sistemático. Se originados, aquí es decir, son originados, ¿ya? ¿Son originados en el diseño de la investigación? Eh, Tampoco, ¿no? Tampoco. No son predecibles, o sea, si no son predecibles, ¿qué creen? No son predecibles, no puedo predecir, pero o sea, se debe al azar. Entonces, esta podría ser una respuesta. ¿El error no se reduce aumentando el tamaño de la muestra? No, hemos dicho que sí se reduce aumentando la muestra, tamaño de la muestra. ¿Afecta la validez interna? En general, los errores aleatorios no afectan la validez. El error sistemático sí afecta la validez. ¿Ya? La validez. Afecta la validez. Está muy relacionado a la validez. En cambio, el error aleatorio está relacionado a la confiabilidad. Entonces, aquí la respuesta sería la C. No son predecibles. ¿Ya? O sea, se deben al azar. O sea, no lo puedes predecir, ¿no? A eso se refiere. Y por último, veamos esta pregunta. En la pregunta, ¿qué dice acá? En el aula de un centro educativo inicial hubo un brote de varicela, en los cuales fueron afectados 7 niños. O sea, en un colegio, ¿no? Entonces, imaginémonos, tenemos un colegio, un aula de clases, y habían varios alumnitos, y de estos alumnitos, 7 de ellos se infectaron, ¿no? Imagínense, aquí están los niños 4, 5, 6, 7. 7 se afectaron. Imagínense que todos estos que estoy pintando son los que se afectaron. Y los demás compañeros no se infectaron felizmente, pero 7 sí. Luego de una investigación del brote, imagínense que el centro de salud, el médico del centro de salud, el médico serumista, por ejemplo, del centro de salud, el único colegio que hay en su localidad fue a investigar qué sucedió y encontró de que un niño, imagínense que el niño de acá, el primer niño de 3 años fue el que inició la transmisión, ¿no? Seguramente él vino infectado y contagió a sus compañeritos. A sus compañeritos contagió a este niño. Ya, entonces, este primer caso, ¿cómo se denomina? Es lo que nos están preguntando. ¿Cómo se denomina este casito de acá que lo estoy pintando de color amarillo? ¿Cómo se denomina?
se denomina como caso primario. ¿Y los contagiados cuáles serían? Serían casos secundarios, ¿no? Recordar que caso primario se denomina al individuo que introduce la enfermedad a una familia, a un conglomerado de personas, a un colegio, ¿no? Entonces, eso es básicamente un caso primario. Entonces, por eso aquí la respuesta es caso primario. Bueno, esta es la última pregunta que vamos. A ver, con relación al divertículo de Meckel, marque lo incorrecto. Por lo general se origina en el ilio a unos 90 centímetros de la válvula ileocecal. El divertículo de Meckel se debe a la falta de obliteración del conducto vitelino. La frecuencia del divertículo de Meckel en la población general es del 30%. Es un divertículo verdadero que tiene todas las capas de la pared intestinal. La mucosa gástrica es el tejido tópico más común que se encuentra en un divertículo de Meckel. Yo creo que el correcto es la letra C. La frecuencia del divertículo de Meckel en la población general es del 30%. Ojo, el divertículo de Meckel es la persistencia o la falta de obliteración del conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Es lo mismo. A ver, ¿qué más? Se considera que el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero o falso. Se considera que es un divertículo verdadero porque va a estar presente todas sus capas histológicas, serosa, muscular, submucosa, mucosa. Eh, Ojo, la diferencia entre divertículos verdaderos y divertículos falsos. Los falsos no tienen todas las capas histológicas de la pared intestinal. Los verdaderos sí. ¿Quiénes son divertículos falsos? Por ejemplo, los divertículos de sigmoides, el divertículo de Sanger. Y su fisiopatología se basa en, en las fuerzas de pulsión. Este es el divertículo. Vamos a encontrar que la fuerza viene de la luz intestinal, ¿ya? Y va a producir la protrusión de una parte de la pared intestinal. En cambio, el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero. Y su fisiopatología se basa en una fuerza de tracción, o también son considerados o mencionados como divertículos de tracción, porque la fuerza para que protruya esto viene de la parte de afuera, es por tracción. Dicho. Dicho esto, vamos a hablar de una regla conocida, bien conocida como la regla de los dos, que se utiliza para esta patología. ¿Por qué dos? Porque son 5 puntos donde el número 2 es la vedette. 2% de la población lo va a tener. La relación entre hombre y mujer es 2 para hombre, 1 para mujer. Está a 2 pies de la válvula ileocecal. ¿Esto cuánto significa? Aproximadamente 60 centímetros. Pero de manera general, y en la literatura y en la vida real lo vamos a encontrar hasta 100 centímetros, partiendo desde la válvula ileocecal en todo el hilo distal. Vamos a encontrar que su longitud es de 2 pulgadas. ¿Cuánto es 2 pulgadas? Aproximadamente 5 centímetros. Y su presencia en niños es en menores de 2 años, con mayor frecuencia. Pues puede haber esta patología en adultos como en niños, pero es más frecuente encontrarlo en niños menores de 2 años. Listo. Dicho esto, podemos responder y afirmar con seguridad que la presencia del divertículo de Meckel en la población en general es del 30%. Esto es falso, es menos del 2%. Y las demás preguntas son verdaderas. Perdón, las demás alternativas son verdaderas. Veamos esta primera pregunta. ¿Qué dice? El jefe de un establecimiento de salud ha identificado que las infecciones diarreicas en su localidad son atribuidas al limitado acceso de agua potable, según los reportes de epidemiología, ¿no? Aquí la primera parte, ¿no? Está mencionando de que un jefe ha visto, ¿no? De que hay muchas diarreas en su localidad y ha identificado que estas diarreas son causadas probablemente por la ausencia de agua potable. Luego, ¿qué más dice? En ese mismo año, el gobierno local recibió un presupuesto adicional, para lo cual el jefe del establecimiento decide reunirse con el alcalde. Entonces, aquí hay un datito también importante, ¿no? Aquí menciona de que ese año recibió un presupuesto adicional, ¿no? Qué suerte. Ese mismo año el gobierno local.
El gobierno local siempre recibe una cantidad de dinero, pero esta vez recibió un poco más, ¿no? Entonces, como se dio cuenta, el jefe del establecimiento seguramente habrá pensado, ¿no? Hay dinero adicional, quizás de repente pueden usar ese dinero de más para atender, para mejorar, ¿no? La salud de la población, ¿no? De repente pensó eso. Entonces, por eso dice de que se reúne con el alcalde, ¿no? Se reúne con el alcalde para explicarle que es necesario completar la red de agua potable con la finalidad de evitar las infecciones en el futuro y reducir la desnutrición crónica. Como resultado de la iniciativa, el alcalde aprueba el uso del presupuesto en instalar una red de agua potable. Esta situación, en esta situación, ya bueno, aquí describió lo que ocurrió, ¿no? Entonces, el jefe del establecimiento habló con el alcalde y se logró de que instale una red de agua, ¿no? De agua potable en la localidad, por lo cual ya tienen su agua potable, van a tener su agua potable, ¿no? Entonces, con esta situación que ha realizado el jefe del establecimiento, que ha desarrollado este jefe del establecimiento, y nos dan estas alternativas, ¿no? Pensamiento estratégico, pensamiento sistémico, planeamiento estratégico, planeamiento operativo, planeamiento táctico, ¿no? Entonces nos dan estas alternativas. Entonces, ¿qué ha hecho acá el jefe del establecimiento? Aquí de manera esquemática, ¿no? Entonces, ¿qué ha identificado? Este jefe del establecimiento ha identificado un problema, ¿sí o no? Un problema. Es lo que ha identificado. ¿El problema cuál fue? Fue las diarreas agudas, ¿no? Que hay en esa localidad. Eso es lo que identificó, este problema. Y a la vez, según los reportes, sí ha identificado una posible causa, que es que no hay agua potable, ¿no? No hay agua potable. Entonces, esta es la situación de este lugar, ¿no? De esta localidad. Y ocurrió una situación, ¿no? Ocurrió una situación en el cual dieron mayor recursos a la localidad, a mayor cantidad de dinero en la localidad. Entonces tenemos algo externo que es beneficioso, o sea, ¿no? Algo externo que es beneficioso. Eso es lo que ocurrió en la localidad. Entonces, tenemos esa situación, ¿no? Entonces tenemos un evento. Ahora, en este caso, el médico del establecimiento de salud, el jefe del establecimiento de salud de este establecimiento, fue a conversar con quién, con el alcalde, ¿no? Con el alcalde, y al final acordaron de firmar un documento seguramente en el cual van a instalar la red de agua potable en la localidad. ¿Y con eso qué se lograría? Se lograría de que la población tenga mejor salud, ¿no? Entonces, más o menos esto. Entonces, ¿qué ha hecho el alcalde? Lo que ha hecho es, el profesional de la salud ha identificado un problema, ¿sí o no? Ha identificado un problema y ha comprendido a qué se debe ese problema. Ha comprendido la situación. A la vez ha notado de que hay un escenario favorable, y, y como resultado de todo este análisis que ha hecho este profesional, un análisis que ha hecho hemos obtenido resultados, ¿no? Se instala. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué concepto tiene que ver? Tiene que ver con planeamiento estratégico, operativo, táctico. En realidad no tiene nada que ver con esto, porque aquí no hemos revisado el tema de misión o visión, tampoco no hemos visto, por ejemplo, establecer actividades a 3 años, a 5 años o durante el año, no hemos hablado nada de eso. Entonces, lo de acá no tiene nada que ver. Ya, entonces, con eso ya se descarta. Entonces, aquí estaríamos entre dos conceptos, pensamiento estratégico y sistémico. Ahora, aquí la respuesta es pensamiento estratégico. ¿Y a qué se refiere con el pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico se refiere a la forma racional ¿de qué? De comprender el fenómeno, comprender un fenómeno. Por ejemplo, no en este caso, comprender un fenómeno. Una forma racional
comprender el fenómeno. Ahí estoy escribiendo mal, del fenómeno. ¿Ya? Entonces es una forma racional. En este caso, hay un problema, la diarrea. El profesional de la salud no pensó de que el problema de la diarrea se debe a que a algo sobrenatural que haya ocurrido o porque es producto de algo negativo que hizo la población, no. Él ha revisado los reportes de epidemiología y ha encontrado que el posible causa de este problema es que no hay agua potable y hay evidencia que pueda respaldar esto. Entonces, no es que ha hecho no es que ha analizado el problema de manera subjetiva, sino ha analizado datos, reportes de epidemiología y ha hecho una forma de análisis racional del problema. ¿Para qué? Para comprender el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno que tenía las diarreas en su localidad? Identificando que no hay agua potable. Y luego de haber entendido bien el problema, a través de una forma racional de identificar, que esperemos que ustedes también hagan ese análisis en su vida, ha identificado una situación en el cual una situación, una oportunidad, ¿no? Ha identificado una oportunidad. Una oportunidad que se presenta, ¿no? Entonces, el pensamiento estratégico tiene que ver con la forma racional de comprender los fenómenos, identificando sistemáticamente las oportunidades que presenten en el entorno. En eso tiene que ver el pensamiento estratégico, analizar racionalmente el problema, comprender el problema y buscar soluciones e identificar esas oportunidades que se presentan cada cierto tiempo para tomar acciones. Eso es básicamente el pensamiento estratégico y es lo que ha hecho este jefe de establecimiento de la salud. Ya, entonces aquí esa es la respuesta.